vandálicos, porque fue así como nació el capital, ¿no? Y bueno, a partir de este planteamiento del inicio del capital y de sustentar como el despojo de las mineras como punto de partida del capital que viene haciendo, hay un concepto que ahorita más adelante voy a retomar, que es el de acumulación originaria, el de acumulación por desposesión, que edifica David Harvey en 2004 en su libro del nuevo imperialismo. Y bueno, antes de entrar a esta discusión, quisiera comentar que él, sustentado en estudios que hace Rosa Luxemburgo sobre esta idea de que el capital necesita de manera permanente espacios no capitalistas, es decir, para seguir su proceso de reproducción necesita constantemente estar expandiéndose hacia otros espacios. Él, y viendo toda esta fase neoliberal en la que estamos inmersos y haciendo una comparación de cómo se están despojando actualmente los recursos naturales, los bienes comunes, dice él, hay una coincidencia, ¿no?, entre estos acontecimientos que pasan en el proceso de acumulación originaria con la etapa neoliberal del capitalismo, en particular sobre los bienes comunes. Sobre estos bienes comunes, nuevamente, hay un proceso de despojo, se hace en muchos casos de manera violenta, y nuevamente a partir de las legislaciones que vamos a ver más adelante, bueno, hoy nada más veremos el caso de México, pero de las legislaciones que se edifican en toda América Latina y en África, vemos que el despojo de estos bienes comunes son realizados de manera legal, ¿no? Es decir, este concepto de acumulación por desposesión cobra un sentido particular en esta nueva, digamos, fase del capital, ¿no? Y bueno, lo que se ve es que este proceso de desposesión no fue parte o no constituyó parte única de la génesis del pecado original del capital, sino que ha sido una constante, ¿no? Incluso ya una vez que David Harvey realiza todo el planteamiento sobre acumulación por desposesión, y retomando a Rosa Luxemburgo, dice, de aquel pecado original donde los campesinos son separados de la tierra, se pudo lograr que estos despojados se incorporaran al proceso productivo, y bueno, ahí empezó un segundo despojo que es permanente, ¿no? Este proceso de extracción de plusvalor, de este proceso de explotación diario, ha sido denominado por autores como él como un proceso de acumulación por desposesión que se da de manera permanente también, ¿no? Y bueno, un ejemplo de este despojo de los bienes comunes ha sido y es hoy una realidad un poco dramática en nuestro país, la minería, que la hemos denominado como la minería del siglo XXI, que toma particularidades diferentes a las que se vivieron en la época del periodo colonial, ¿no? Sabemos que América Latina transfirió una gran cantidad de valor hacia la metrópoli a partir de todo el despojo que se hace de minerales en el territorio de lo que después constituiría como América Latina, ¿no? Y bueno, lo que vemos actualmente en este proceso de acumulación de despojo, ya en particular de los minerales, es una expansión de la minería, en particular de la inversión en exploración minera en todo el mundo. Ustedes pueden, bueno, no se ve muy bien ahí el mapa, o si se alcanza a ver más o menos, ¿no? Cómo todo el mundo, todos los continentes son objeto de inversión, de exploración de estas industrias mineras que están buscando de manera permanente encontrar materias primas para incorporarlas al proceso productivo, pero también otros escenarios
como aquellos que dieron pauta a este proceso de acumulación originaria, es decir, escenarios que les sean favorables legalmente, ¿no? Y bueno, en este tenor hay algunos espacios geográficos como Australia, como África y como América Latina, que son espacios donde se dan estas condiciones favorables para el capital para seguir con este proceso de acumulación, ¿no? Y bueno, en estos tres espacios, en estas tres geografías, como dice Harvey, se da el 50% de la inversión, o se destina el 50% de la inversión minera a nivel mundial, ¿no? Y bueno, América Latina, ustedes pueden ver ahí en los datos, es el principal destino del mundo en esta inversión minera, ¿no? Y bueno, en particular México es el primer destino a nivel de América Latina de esta inversión. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué México es el principal destino de estas inversiones mineras en exploración, ¿no? Y bueno, pueden ver ahí un mapa que no solamente habla de la inversión minera, sino de la extracción. Ese mapa que es elaborado a partir del Atlas de Justicia Ambiental que saca la Universidad de Barcelona, nos permite ver cómo en toda América del Sur, bueno, incluido todo el sureste mexicano y toda América del Sur, está siendo objeto de una extracción intensa en términos mineros, pero también, como lo veremos más adelante con Luciano, también un espacio que a la vez está generando una resistencia, ¿no? Entonces este atlas nos permite ver la extracción, pero a la vez la resistencia que está viendo. Y bueno, en términos de producción, una vez que se ha dado toda esta inversión hacia América Latina, de un nuevo ciclo minero, hay varios frutos que podríamos decir que para el capital han sido importantes. Uno, la extracción de algunos recursos que les son altamente funcionales. Por ejemplo, Chile ocupa el primer lugar a nivel mundial en cobre y en litio, México el primero en plata, Brasil el tercero en hierro, Bolivia el cuarto en estaño, Colombia el séptimo en níquel, ¿no? Es decir, este es un espacio importante para las transnacionales para seguir todo este proceso que estoy diciendo en un principio. Y bueno, a partir de las prospecciones mineras y de los desarrollos tecnológicos que han acompañado a la industria minera del siglo XXI, se ha proyectado también la riqueza que hay en esta región, ¿no? Y bueno, de acuerdo a estos estudios, América Latina ocupa el primer lugar también en litio, decía, tiene el 65% de las reservas a nivel mundial. De plata tiene casi el 50%, del cobre el 44%, y bueno, de los otros minerales que ustedes ven en pantalla también tiene una parte importante América Latina, ¿no? Esto hace que realmente sea un espacio atractivo, pero no solo eso, sino que, como lo veremos más adelante, hay algunos elementos que le han permitido a el capital estar aquí presente, ¿no? Y esto lo hemos denominado nosotros como, más allá de que México y los otros países sean los principales productores mineros en el mundo, como México lo es en La Plata, es un escenario muy favorable para estos desarrollos mineros, ¿no? Y estos paraísos mineros, como nosotros los hemos denominado en América Latina, prácticamente lo que vemos, por ejemplo, si ustedes entran a la Global Mining, pueden encontrar que, así textualmente, México ofrece significativas extensiones de tierra para oportunidades de exploración, ¿no? Y bueno, como esta hay una gran cantidad de páginas a nivel de internet
de mineras que están ofreciendo, de mineras ligadas a Secretaría de Economía, que están ofreciendo de manera permanente al territorio como un espacio atractivo de inversión, ¿no? Y bueno, siempre de manera permanente uno encuentra que el desarrollo de la nación se pone como el elemento central para la inversión, ¿no? Es decir, hay grandes oportunidades para inversión, pero el desarrollo está como un elemento central ahí. Y hay digamos, todo un marco institucional que ha favorecido estos paraísos, y en México la ley minera es una muestra clara de estos marcos institucionales que han favorecido a todos estos proyectos mineros, ¿no? Y bueno, hay que decirlo que de acuerdo a esta ley, el Estado es el que va a promover todas estas concesiones prácticamente sin ningún costo, ¿no? Y la Ley Federal de Derechos, que es parte de este paraíso minero, aparte de la ley minera, dice que los mineros, las empresas mineras están obligadas a pagar menos de $0.50 hasta, después de 10 años, $10 por semestre y por hectárea, ¿no? Es decir, prácticamente las tierras que son otorgadas en concesión son, digámoslo así, regaladas a las empresas mineras. Y bueno, aquí abriré un paréntesis y surge, que no nos meteremos ahorita en eso, pero surge un cuestionamiento. En días pasados nos enteramos por la prensa nacional y por algunos videos que la Tuta en Michoacán es el encargado de cobrarle a los mineros, a la industria minera, diciendo él textualmente, bueno, como el Estado mexicano no cobra impuestos, pues nosotros sí le cobramos a estos mineros parte de su cuota, ¿no? Es decir, estos huecos que fue, digámoslo así, dejando el Estado mexicano, que han sido cooptados por el crimen organizado y metidos hasta lo más profundo en la industria minera, pues son una clara muestra también de estos espacios que se han ido edificando, y que por supuesto la Tuta en ese video decía, dado que cayó, perfectamente sabía él el precio del mineral en la bolsa, pues hay que cobrarles ya no los $3 que les estábamos cobrando, sino 1.5 por tonelada, ¿no? Y bueno, ya punto y aparte esto, cerrando el paréntesis, siguiendo con este paraíso que se les ha creado, que lo ven como un conflicto también el de tener a los narcos acá, pero bueno, punto y aparte de esto, hay otro elemento que el Estado mexicano ha otorgado a estas empresas mineras, ¿no? Es decir, se supone que en México constitucionalmente no existen los latifundios. Sin embargo, la ley minera, como quedó redactada, dice que las concesiones mineras no tienen un límite de extensión. Es decir, pueden tener, como alguna minera lo declara en la página de la Bolsa Mexicana de Valores, tenemos en propiedad 2 millones de hectáreas, ¿no? Es decir, pueden tener las hectáreas y los millones de hectáreas que quieran tener cada una de estas empresas. Y bueno, adicional a esto hay un elemento que se ha ya dejado ver mucho, es que las concesiones mineras no tienen, o más bien tienen un límite de 50 años, pero puede ser prorrogado a otros 50 años, ¿no? Y bueno, haciendo un estudio de la historia de las leyes mineras en México, lo que hemos encontrado que solo fue superado este planteamiento por Porfirio Díaz, ¿no? Él hablaba de que, y bueno, así queda en la ley minera, en alguna de las leyes mineras del Porfiriato, que las concesiones eran a perpetuidad, ¿no? Es decir, no tenían fin, podían ser incluso heredadas a los hijos, y bueno, solamente ha sido superada por este planteamiento, ¿no? Y bueno, este paraíso ha propiciado una gran cantidad de hectáreas concesionadas. Si uno revisa los informes presidenciales, uno puede hacer el cálculo a partir de los informes de que más o menos en 20 años se han concesionado 100 millones de hectáreas, o sea, es una cantidad impresionante, sobre las 196 millones de hectáreas que tiene México. Es decir, se ha entregado en concesión el 50% del territorio de la nación,
Sin embargo, dice el informe escrito, los dos informes que ha presentado Peña Nieto, solamente 30 millones están vigentes, ¿no? Y bueno, aquí la gran duda, incluso para la Secretaría de Gobernación, que en algún momento saca un estudio, es ¿dónde quedó el resto de las concesiones mineras que habían sido otorgadas a estas empresas, sobre todo en el marco de que los precios de los minerales, aunque ahorita han caído, pero en el marco de que los precios minerales iban en subida, las cotizaciones en la bolsa de valores y sobre todo teniendo estos paraísos que se tienen en América Latina y en particular en México, ¿no? México, Perú y Perú son realmente emblemáticos en este caso minero, ¿no? Bueno, este es un mapa ya en rojo de cómo están las concesiones o cómo han sido las concesiones entregadas en todo el territorio, ¿no? Y que nos estaría hablando de un proceso en los hechos de acercamientos de bienes comunes, de bienes que, aunque todavía siguen declarados en la Constitución como bienes de la nación, en realidad la concesión implica otorgarle el derecho sobre el territorio a estas empresas, ¿no? Y bueno, en términos de producción, me iré rápido ahí, estas concesiones realmente han tenido frutos, ¿no? Retomando estos informes, bueno, las estadísticas de INEGI, de estadísticas históricas, uno puede hacer un comparativo de cuánto se extrajo en la época de la colonia de oro, cuánto se extrajo de plata y cuánto se ha extraído durante los 300 años y cuánto se ha extraído en los últimos 20 años, y lo que vemos es que en estos últimos 20 años se ha extraído no 2 ni 3, sino 4 veces más oro de lo que se extrajo durante los 300 años de la colonia, y de plata se ha extraído un poco más del doble, ¿no? Es decir, estamos hablando, por supuesto, de otro momento donde el desarrollo tecnológico, la tecnología utilizada para la extracción de los minerales es otra, ¿no? Completamente distinta, pero realmente la magnitud de la extracción nos deja ver que este avance sobre la desposesión es intenso, ¿no? Y bueno, algo que también hemos encontrado para ir dando respuesta a esto de por qué ahora se quieren llevar los minerales y irle dando respuesta a este pueblo maya, es que una parte importante de esta extracción minera se va, no se queda, ¿no? Es decir, sirve para pues como materia prima para las industrias de punta, para la tecnología de punta. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos el caso de la plata, de las exportaciones totales, el 80%, como ustedes ven aquí, se va para Estados Unidos, ¿no? El mismo caso ocurre con el oro, el 78% también se va para Estados Unidos, ¿no? Y bueno, China, que recientemente incursiona en nuestra nación, ya nos platicará Luciano cómo le fue a una de las mineras chinas en uno de los territorios donde hubo una oposición muy importante a ella, pero bueno, recientemente están muy interesados por el cobre en nuestra nación, ¿no? Y bueno, hay una expansión de estas mineras chinas. Aquí les ponemos un mapa de cómo también se ha expandido su inversión en minerales, que ellos lo llaman como una expansión sin precedentes de la minería a nivel mundial, ¿no? Y que realmente también nos estaría dando cuenta de que hay muchos intereses también ahí por parte, no solamente decimos, es muy común decir que son los canadienses, pero realmente es Estados Unidos el que está recibiendo el mineral. Y bueno, aunque la filial o la oficina, la apertura se haya hecho en Canadá, ¿no? Y bueno, hay un elemento adicional de acumulación por disposición que yo quisiera traer aquí, y que es lo que está en el centro también de la disputa, ¿no? Que es la renta, ¿no? La renta de la tierra en particular es lo que se están disputando estas mineras, ¿no? Y bueno, ahí retomando algunas citas, recordemos que la propiedad de la tierra presupone el monopolio de ciertas personas sobre porciones del planeta, ¿no? Y estas concesiones que el gobierno mexicano está otorgando posibilitan ese monopolio.
Y bueno, los productos del suelo, de la minería, se venden como todas las demás mercancías a precios de producción, pero al ser monopolizadas, nos dice Marx, ¿no? En esto tiene él un apartado muy interesante sobre renta minera, nos dicen, se asegura esta plusganancia, ¿no? Y bueno, y esta plusganancia se convierte, nos dice él, en renta de la tierra, ¿no? Y bueno, y esa renta de la tierra, si uno va siguiendo los, digamos, eslabonamientos, es producto o se puede lograr en estos territorios por esta facilidad que se les ha dado a estas industrias en nuestro territorio a partir de la ley, ¿no? De la ley minera, y a partir sobre todo de irles creando toda una edificación de infraestructura. Si ustedes ven, las redes ferroviarias se le han entregado a Grupo México, ¿no? Se acordarán antes del caso de Tlatlaya y de Ayotzinapa, Grupo México tenía los reflectores encima porque a partir de ellos habíamos tenido uno de los peores desastres naturales de nuestro país, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando y cerrando esta parte de la renta, que es lo que realmente están persiguiendo estas empresas, hay que decir que se vuelven nuestros territorios enclaves económicos, ¿no? Traen tecnología de punta estas empresas, pero hay un saqueo visible en las regiones mineras y bueno, pronto, en pocos años, veremos lo que pasó apenas con la minera del Grupo México. Es una probada de lo que va a pasar realmente una vez porque estamos en una parte de exploración todavía muy intenso, pero no ha empezado el proceso de desarrollo ni de extracción, y bueno, veremos estos enclaves, este saqueo y este abandono permanente de las empresas una vez que sacan el mineral, ¿no? Y bueno, algo que vemos de manera constante es que la minería genera muchos empleos. Sí, pero no se dice lo que realmente ocurre, que estos empleos, bueno, son empleos temporales porque las minas tienen un periodo de vida, y además los empleos se generan en la fase de construcción, no de operación, ¿no? La operación está altamente tecnificada y realmente es llevada nuevamente a la calle una gran cantidad de personas una vez que empieza la mina a operar, ¿no? Y bueno, lo que les decía, lo más grave aún está por vivirse junto con el fracking que vamos a tener próximamente en nuestra nación, y lo que estamos viendo también es que otro de los elementos de gran problemática es el tipo de minería que se hace en este siglo XXI, que es minería a tajo abierto, y que está generando y que va a generar grandes consecuencias, ¿no? Bueno, por último, lo que siempre preguntamos es ¿hasta cuándo seguiremos pagando tributo, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Agradecemos pues, la organización de este evento, agradecemos la oportunidad de trabajar y presentar cosas que hemos estado elaborando dentro del posgrado de desarrollo rural en la UAM Xochimilco desde 2008 más o menos a la fecha. Este es un proyecto de investigación que formó parte de mi maestría, hoy es también parte del trabajo que tenemos en el doctorado, y dentro de el activismo que desarrollamos en el Centro de Investigación y Capacitación Rural, una asociación civil de la que formo parte, que forma parte a su vez de la Alianza Mexicana contra el Fracking, que ya les platicaremos porque es que estamos un poco agitados. Nos gusta tener esa doble personalidad, ¿no? Si bien presentar datos apocalípticos, no quedarnos cabizbajos con ello, y mostrar también que ahí donde hay opresión siempre hay resistencia, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentarles un poco de qué va este asunto. Esto seguramente les es familiar a varios de ustedes. Fue el proyecto que en algún tiempo se llamó Paleocanal de Chicontepec, que se decía que era uno de los yacimientos más grandes en todo el país, y que desde los años 70 siempre se volteaba a ver cuando había algún déficit importante en la producción petrolera en Pemex, ¿no?
Es un proyecto que nace con manos transnacionales en los años 20. Es un yacimiento que pues a la fecha siempre ha habido una controversia seria sobre la cantidad de petróleo probado que tiene. Ya les contaré el chisme, pero en principio, bueno, empieza ya su explotación por Pemex en los años 50. Siempre hubo mano transnacional, sobre todo en tecnología, y es hasta los años 80 en donde se empieza a hablar ya de su explotación intensiva. Esto se cae porque la tecnología, el argumento es la tecnología era demasiado costosa y justo el tipo de petróleo de petróleo probado, ¿no? el 1P le llaman, no estaba del todo corroborado. Y además había problemas con López Portillo en términos de los precios del petróleo, que habían sido abaratados y había sido costosísimo para el país esa medida. Y bueno, se reactiva en el año, más o menos por año del 2002, con Vicente Fox. Fidel Herrera hará grandes promocionales en los que dirá que al fin el desarrollo petrolero volverá a surgir en Veracruz. Y pues lo cierto es que justo siempre estará del lado de una controversia muy complicada, de una ambigüedad que trae consigo la extracción petrolera, que es un poco, llega infraestructura, supuestamente hay empleo, hay derrama económica local y pues también hay muchos estragos. Lo cierto es que eso pues fueron momentos que han ido cambiando. Por ahí del 2006 fue una fase de mucha exploración, hubo muchas empresas por ahí, sí hubo bastante circulación de algunos recursos, pero eso varió por ahí del 2008. Lo que se decía entonces es que estábamos presenciando una especie de privatización del sector. Lo que estábamos denunciando entonces era un poco una especie de irregularidad que había en torno a la explotación petrolera, porque se empezaron a ensayar ahí un tipo de contrato que eran contratos de obras públicas que en realidad acababan siendo contratos de extracción petroleras y que en ese entonces eran ilegales. Entonces con los contratos de obra pública se contrataba desde los servicios que separaban la basura orgánica e inorgánica en los pozos hasta servicios de exploración y de fracturamiento hidráulico. Entonces se llamaba fracturamiento hidráulico, que es un tipo de tecnología bastante contaminante, de la cual ya me ocuparé en unos minutos, pero que en principio era para facilitar la explotación petrolera. Había ya la mano de muchas empresas y la producción pues se decía que para el 2015 iba a representar el 22% de la producción nacional de petróleo, el Paleocanal de Chicontepec. Su nombre oficial es Aceite Terciario del Golfo, ATG, y bueno, para 2012 más o menos había en producción 2.347 pozos, más o menos poco menos de 1.000 habían sido cerrados, y esto tenía que ver justo con este tipo de contratos. Los contratos garantizaban la operación de las empresas, habiendo o no producción, y ahí había muchísimo malestar dentro del propio sector petrolero. Ustedes conocen al grupo de petroleros de 1917, ¿no? Que son bastante críticos al respecto. Antonio Gershenson cada domingo sacaba una nota denunciando que ahí había algo chueco, pero bueno, el proyecto iba, ¿no? Y al contrario, o sea, se iban haciendo diferentes ajustes. Dentro de ellos era que, bueno, pues empezó dentro de 12 municipios, después se ajustó a 16 y se hizo algo bastante interesante y serio, porque en realidad lo que se empezó a ver es que se hizo una segmentación de todo el yacimiento y se le asignó diferentes contratos de obra pública que eran contratos de servicios múltiples a 5 empresas altamente impugnadas en diferentes partes del mundo, como Halliburton, Tech Petrol, los españoles, Schlumberger, Weatherford y Black and Hughes se llama, creo, Blake and Hughes, no sé cómo se pronuncia.
Entonces, bueno, se divide en 8 sectores, 5 empresas, y estas empresas en realidad todavía estaban trabajando con estos contratos de servicios múltiples, los contratos de obra pública. El tipo de extracción entonces, que fue más o menos hasta recién, era un tipo de producción convencional en términos de macroperas, en donde se hacía justo una red más o menos de 3 kilómetros a lo mucho, en donde se hacía el fracturamiento para cambiar la densidad y facilitar que emergiera los hidrocarburos. Este fracturamiento pues no se tiene ningún registro en los manifiestos de impacto ambiental del daño que ya se causó, pero pues lo que sí se tiene es cómo la producción fue bajando de forma brutal. Para 2012 se dio ya un nuevo dictamen sobre el tipo de yacimiento que teníamos, y de haber sido el gran yacimiento que iba a salvar la producción petrolera nacional, después se dio cuenta de que de las reservas probadas solo estaba el 5.4% en 2012, y pues la producción no ha desmentido esto. Para 2013 se alcanzó el 75,000 barriles diarios de producción en todo el yacimiento, y hoy en día, en enero de 2014, se registró una reducción de casi 36% de esa producción. El promedio de producción de cada pozo en 2008 más o menos era de 40 barriles diarios. Hoy en día está en 20.3. Entonces, poco más de la mitad se ha ido recuperando, y el viraje ha sido radical, porque hasta 2012 más o menos teníamos este tipo de afectaciones. Teníamos afectaciones en parcelas y agua, ¿no? Es por ello que empezamos a trabajar ahí como parte del posgrado en desarrollo rural, organizaciones de derechos humanos campesino-indígenas, el CODESO principalmente en la Huasteca, empezó a denunciar que había diferentes afectaciones en parcelas y en agua. Había ya una dinámica sociocultural bastante intervenida. La Huasteca, como muchos saben, es una zona pluricultural, al menos 6 pueblos originarios: el Pame, Tenec, Tepehua, Totonaco, Nahua y Otomí. Y bueno, es una zona con 2 ciclos agrícolas que, bueno, había sido más o menos conservada, había sido intervenida en términos de exploración, pero de explotación fue hasta finales del siglo pasado y en esta última década. Entonces, ustedes saben, la presencia de petroleros en las comunidades siempre es muy violenta porque hay mucha fiesta en términos de alcohol y prostitución. Lo que después alcanzamos a ver en el diciembre del año pasado, pues fue eso, ¿no? La privatización del sector, en donde se ensayaron los tipos de contratos que hoy en día van a empezar a asignarse a partir de la ronda 1. Y bueno, el despojo del erario público. Este despojo tenía que ver con los contratos, justo, ¿no? Ahí donde Petróleos Mexicanos asignaba algún tipo de contrato, no había ningún compromiso en la producción, y eso sí, se fue comprometiendo parte de la producción a futuro. Hasta 2018 se fue comprometiendo en términos de empresas transnacionales. Por último, bueno, es algo que ya presentó mucho más cuidadosamente Violeta, que es la renta petrolera, en donde, bueno, pues lo que se garantizó dentro de la ley de hidrocarburos fue la asignación, ya no concesiones, sino asignación de contratos a diferentes empresas, todas transnacionales. La ronda 0, como saben, fue lo que garantizó fue que Petróleos Mexicanos todavía participara dentro de la producción, ya no como empresa paraestatal, sino como empresa de explotación del Estado, pero va a tener que competir con las otras empresas que se les asignarán diferentes sectores. Ahorita voy a ir para allá, porque justo lo que ha sucedido, este es el antecedente del proyecto de aceite terciario del Golfo. Lo que ha sucedido es que con la ley de hidrocarburos se está haciendo el viraje a el gas no convencional o gas shale,
que es un gas que solo se extrae por método de fractura hidráulica. Y las noticias son mucho peores. Si ya había impactos, que les digo, no tenemos bien el registro en términos ecológicos de lo que hubo ya con la fractura en petróleo convencional. Lo que está por iniciarse es una política que llamamos de tierra y agua arrasada. Está por hacerse la asignación de diferentes zonas de las más de 5 cuencas en el país, que van de Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Tabasco. Lo que vamos a presenciar es justo un tipo de viraje de todas estas empresas transnacionales de explotación convencional a explotación de gas shale. El gas shale está en yacimientos que digamos está capturado en diferentes capas geológicas. Para liberarlo lo que se requiere es fracturar esos estratos y tienen diferentes mecanismos para capturarlo. Pero entonces lo importante de la técnica de fractura es que requiere muchísima agua a presión, diferentes porcelanas y un líquido cuya patente tiene Halliburton, de la cual solo tenemos un aproximado de su composición, que es altamente tóxico. Entonces el problema es que ahí donde hay siempre extracción de gas shale, siempre hay problemas en términos de afectaciones contaminantes, por lo mínimo, ¿no? Lo que se maneja en la Alianza Mexicana contra el Fracking es casi siempre un discurso ecologista, pero en realidad ese discurso lo que está mostrando es la forma del tipo de etnocidio que vamos a presenciar, sobre todo en zonas que dependen de la agricultura y la ganadería. Se plantea perforar alrededor de 22,000 pozos en esta fase y lo que les decía, un pozo más o menos ocupa de 9 a 29 millones de litros de vida, ¿no? Es muy intensiva. Justo lo que se va a hacer es que antes había fracturamiento en términos de pozos de forma intensiva. Lo que va a haber ahora son pozos que duran más o menos 3 a 5 años y de forma extensiva, ¿no? Lo que van a hacer es justo ir fracturando todo el estrato, y lo que se hace son barridos, pero milimétricos, ¿no? Las experiencias, al menos en el sur de Estados Unidos, son impresionantes. Les recomiendo mucho, para quien esté interesado en esto, una película que se llama Gasland, que produjo HBO, en la que se muestra claramente cómo es que la dificultad de capturar el gas hace que las infiltraciones sean de forma muy aleatorias y por supuesto afectan el agua de uso doméstico, ¿no? 20,000 pozos más o menos ocuparían lo que se requiere para uso doméstico de 5 a 15.5 millones de personas. Como decía, el uso de agua pues compite con usos domésticos, agrícolas, ganaderos, incluso industriales. Y la contaminación pues tiene que ver con estos 500 a 620 componentes que está comprobadísimo que son tóxicos, ¿no? Muchos de ellos son cancerígenos y principalmente afectan el sistema nervioso y digestivo. Y aquí viene lo difícil del asunto y ¿por qué la alarma principalmente ha sido de los ecologistas? Porque justo como es una técnica que requiere altas presiones, regularmente lo que promueve es fractura no solamente de los estratos, sino de su propia tecnología. Entonces, casi siempre un pozo, se tiene un registro más o menos de que de 20 pozos, el conducto principal siempre falla uno. Y el 25% siempre fallará a los 2 años y el 40% a los 4 años, por el tipo de presión que se ejerce sobre ellos. Y lo que se extrae regularmente es gas metano, que es el principal productor de efecto invernadero, y bueno, pues además cualquier tipo de manto freático sale afectado. Entonces, digamos que hay afectación en el aire, hay afectación por agua, por el uso intensivo del agua, pero además por contaminación del agua y por contaminación de gas metano de efecto invernadero. Entonces, bueno, más o menos
dentro de las cosas que aparecen en el tipo de operación de este proyecto, lo que alcanzamos a ver es una serie de agravios que no solamente, les digo, va en términos de lo que ya se hizo dentro del erario público, dentro de la afectación a la dinámica sociocultural, dentro de las afectaciones ecológicas que ya tuvo la intervención en términos de petróleo convencional, sino además lo que estamos por verificar es justo una afectación en términos de el derecho a la información, a la consulta previa informada, ¿no? Y a la participación en términos de decidir sobre la intervención de este tipo de proyectos. Eso, por supuesto, ha sido algo obviado, que está muy bien regulado ya, pero que en principio no se ha respetado en ninguna de las zonas, al menos en las que hemos estado, que tiene que ver con toda la cuenca Tampico-Misantla. El derecho humano al agua, por supuesto, es violentado. El derecho a un ambiente sano, bueno, ya es casi un chiste de hablar de eso. Derecho a la alimentación, ha habido varios momentos en los que hemos tenido interlocución con el relator especial de derecho a la alimentación, están bastante alarmados, pero en principio tampoco ha resultado mucho al respecto. La habitabilidad digna, que tiene que ver con la seguridad que se requiere para habitar un lugar, pues por supuesto también es violentado. Y por último, en este caso que tiene que ver con pueblos originarios, el derecho a la libre determinación. Es algo que la Constitución está garantizado, que hay diferentes convenios internacionales que lo exigen, lo posibilitan, y que por supuesto en México es algo que al revés, casi siempre en donde hay población indígena, son violentados no solamente las formas tradicionales de autogobierno, sino incluso los propios municipios, ¿no? Los municipios acaban siendo como intermediarios que participan dentro de pues la resolución de conflictos que aparecen entre empresas y las propias comunidades. Esto es algo ha sido muy doloroso constatar cómo las ilusiones y las aspiraciones del petróleo mexicano nacionalista, que hacía de alguna manera derrama económica local, que ponían infraestructura, que al menos hacían alguna obra en términos de salud, de educación, eso se ha acabado, ¿no? Sí sigue habiendo una especie de, le llaman el equipo de desarrollo sustentable de Pemex, que siempre hace o bombas de agua o alguna rezanadita a las escuelas o a la clínica local, pero en realidad el petróleo es mexicano, nacionalista, se ha terminado, y justo las empresas lo que hacen es cuidar que cualquier tipo de derrama pueda ser concentrada nuevamente por ellos. Entonces, si antes se podía hacer inversiones en términos de servicios, hoy en día los propios servicios son ofrecidos por las propias empresas. Entonces llegan campers con servicios de dormitorio, con servicios de alimentación, incluso entonces lo poco que había en términos del sector terciario de derrama, eso también ha sido cooptado ya por las propias empresas. Lo que les voy a mostrar a continuación tiene que ver, me ayuda, con una cartografía que hace un compañero de la Alianza Mexicana que se llama Manuel Llano. Se puede ubicar en cartocritica.org y es el mapa más o menos de lo que fue asignado ya en la ronda 0 a Pemex y lo que será asignado a empresas transnacionales en la ronda 1. Les digo, las noticias están del carajo, porque si había afectaciones en términos de extracción convencional, lo que viene en términos de gas shale es radical, ¿no? Porque aquí estoy hablando de la Huasteca, que es el lugar en donde tenemos el trabajo de campo más firme, gracias al tipo de organización que hay, gracias a que también se hizo una denuncia en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que ahorita está sesionando en el CUC, pero en lugares como Nuevo León o Coahuila, de veras el asunto ya es alarmante, porque ahí de por sí hay escasez de agua. Entonces, intentar hacer un tipo de extracción en términos de gas shale es de veras garantizar que van contra población local, ¿no? O sea, no puede haber un tipo de extracción shale ahí donde hay escasez de agua, y en Coahuila y en Nuevo León está programado ya. Bueno, la cartografía que ocupa Manuel, pues la saca de la Secretaría de Energía, y lo que hace pues es
empalmar las diferentes cartografías con la ronda 0 y la ronda 1. Y lo que les quiero mostrar es esto. En la ronda 0 se asignaron ya más de 4.800.000 hectáreas a Petróleos Mexicanos, que era donde ya trabajaba Pemex, ¿no? Esa es la ronda 0. Ahí de los lugares más sobresalientes son Veracruz, con 2.2 millones de hectáreas, y pues después Tabasco, que es una de las zonas a la fecha más productivas del país, y donde ha habido menos inversión de Pemex, ¿no? De lo que podemos constatar es que justo cuando decíamos que era un ensayo de privatización, toda la cuenca de Burgos y lo de Misantla Tampico, que es el aceite terciario del Golfo, era porque justo toda la producción que se estaba generando en Tabasco y en Campeche sobrepasaba por mucho la que se estaba haciendo en el noreste, pero la inversión justo era mucho más radical en el Paleocanal. La revisión a la cuenta pública en 2010 lo que mostraba es que además no había ninguna justificación, porque justo lo que se estaba recuperando de esa inversión era 60.4 centavos de cada peso invertido. Entonces no había ninguna justificación productiva. El yacimiento, como les dije, no era el más grande del país, solo hay 5.4% de la reserva probada, lo demás son probables y posibles, es decir, puede suceder que no haya nada, y Petróleos Mexicanos seguía invirtiendo en los contratos de servicios múltiple en el Paleocanal. Ahora lo que se hizo, fue que la ronda 1 garantizara esos lugares en donde sí hay producción. Lo que hay de Veracruz principalmente tiene que ver con la parte sur y algo de la cuenca de Burgos, y lo que va a asignarse ahora en la ronda 1 es más o menos 1.1 millones, que en Veracruz puede ser más o menos como 900.000 hectáreas, y en Puebla poco más de 90.000. Y el mapa que produjo Manuel da cuenta más o menos de por dónde van a estar. La ronda 1 es la parte morada, y justo esta zona que está al norte de Veracruz es más o menos la cuenca Tampico-Misantla, que jala hacia la costa, ¿no? Es parte del Totonacapan, la Huasteca, y parte de la costa más o menos a la altura de Tamiagua, ¿no? Son zonas que, si bien sí tenían presencia petrolera por parte de la región de Álamo, hoy en día están en toda la zona morada. Son las zonas principalmente en las que están regiones indígenas. Entonces, el asunto que nos ha ocupado es ahora hacer este tipo de trabajos, pero ya no nada más en términos de mostrar afectaciones de la extracción convencional, sino lo que viene. Y ante los fracasos que hemos tenido a niveles legislativos, la única medida que hemos asumido son las medidas a nivel local, ¿no? Entonces lo que ha sucedido es que varias organizaciones a nivel local, les digo, derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y la Sierra Oriental ha sido uno de los principales detractores de este proyecto, pero pues hemos hecho ya alianza con diferentes organizaciones civiles, dentro de ellos la VIDA, la Asamblea Veracruzana por Iniciativas en Defensa Ambiental, la RUT, que es la Red de Unión Unidos por los Derechos Humanos de Veracruz, y diferentes investigadores de universidades de la UBI y la UNAM, y en este caso de la UAM, que estamos haciendo una campaña de información, y lo que se está tomando como medidas locales a nivel de ejidos y comunidad es estatutos comunitarios que prohíben la técnica de fracking. Eso todavía no se está diciendo mucho, porque la experiencia que tuvimos en minería es que donde se anunciaba que se estaba haciendo eso, caía inmediatamente gestores, prebendas a nivel municipales, y por supuesto muchas empresas que iban regalando desde despensas, gorras, hasta promocionando un tipo de
regalías si había producción petrolera, que hoy uno de los contratos que permite la ley de hidrocarburos posibilita esto. La bronca está en que, como ustedes saben, la ley de hidrocarburos hoy facilita un tipo de ocupación temporal, ni siquiera se requiere una expropiación, porque lo que se requieren son pozos de 3 a 5 años, a 8 años a lo mucho. Eso, ¿para qué se requiere una expropiación? Se requieren asignaciones de ocupación temporal, y si hubiese resistencia o hubiese algún tipo de controversia que impidiera esta ocupación, existe la servidumbre en términos de hidrocarburos, que pasaría por un mecanismo legal y que privilegiaría la explotación petrolera por cualquier tipo de aprovechamiento. Entonces, toda la vida campesina, todos los aprovechamientos campesinos indígenas están subordinados hoy en día por la ley de hidrocarburos a la explotación petrolera. Lo que estamos intentando es un tipo de estrategia que no estaría oponiéndose a la extracción de hidrocarburos, sino nada más al tipo de tecnología que se ocuparía ahí. Y en ese sentido, digamos que a través de un compañero, Francisco López Bárcenas, y los compañeros de la RUT, están previendo que pueda haber una especie de confrontación entre las leyes agrarias y las leyes de hidrocarburo que facilita esta intervención. Entonces, bueno, seguramente tendrán noticias de esto muy pronto. Les comparto que el próximo sábado la Jornada del Campo sacará todo un número en términos de fracking, en el que vamos a participar varios de los que estamos alarmados por esto. Y bueno, pues las batallas están en curso. Ustedes saben, si bien lo de la consulta ha sido algo que ha sido penoso para muchos, esa es solo una vía que se está intentando para detener esto. Y bueno, a nivel local, de veras, organizaciones y comunidades imprimen mucha fuerza a argumentos críticos como el que estamos presentando. Sí, empezaría subrayando lo que planteó Violeta. Esto ha sido un ensayo y un trabajo acompañando los movimientos sociales. Entonces fue a demanda, ¿sí? Como fuimos integrándolo. O sea, primero lo de las mineras, pero también nos sucedía lo del fracking, movimientos muy extendidos, por ejemplo en la Sierra Norte de Puebla, empezaron a decir de qué tamaño es la bronca que tenemos enfrente. Y yo nada más destacaría quizá dos elementos centrales. Más del 50% del territorio nacional está ya en este momento concesionado a las compañías mineras a nivel mundial. Está concesionado la mitad de nuestro territorio. Concesión que se da por, como dijo Violeta, por 50 y hasta por 100 años, lo que convierte esto en una suerte de propiedad, ¿sí? Porque habría que agregar a la idea del despojo, de la disputa por la renta, el problema de la financiarización y de toda la competencia que existe en términos de la especulación a nivel mundial. Esto aparece para las empresas en la bolsa de Toronto, que es básicamente la más fuerte en términos de las mineras, ¿sí? Por eso están radicadas en Canadá y bajo auspicios de la Constitución canadiense, que prohíbe, por ejemplo, el fracking y la minería a cielo abierto, pero que incluye en su legislación que si sus compañías hacen eso en otro lugar, bienvenido. O sea, lo prohíben para ellos, pero bienvenido para los demás. O sea, en esta lógica general. Entonces, el proceso, digamos, que estamos viviendo tiene un correlato fundamental, y creo que se liga a las mesas que nos antecedieron, con precisamente todo un proceso que corresponde a este modelo de acumulación, donde tendríamos el elemento de la especulación como un punto central que hay que tomar en cuenta. Si no, no nos explicaríamos estas dimensiones. Sin embargo, ¿sí? Si bien solo en el 6% de los territorios concesionados hay prospección y solamente en el 3% hay
inversión y directamente se están construyendo minas en ese 3% de todas las concesiones, esas representan lo que dijo Violeta, o sea, unas dimensiones de explotación y una intensidad fundamentales para la acumulación del capital. O sea, estamos hablando de una vertiginosa y además de un cambio tecnológico fundamental en la extracción de los recursos naturales. Entonces, frente a ello, nosotros hablaríamos de la geografía del capital, y nada más lo digo como un elemento de todo lo que hemos planteado aquí como equipo, es el capital está territorializándose, ¿sí? O sea, ¿qué significa este proceso de territorialización del capital? Y frente a él, o sea, lo dejaríamos ahí porque si no nos iríamos en toda esa otra línea, y además la voy a recuperar en términos de los conflictos socioambientales y de la organización de las geografías de los movimientos sociales. Lo que estaríamos planteando, especialmente para el caso de México, que hay un proceso de territorialización también, de corte agrario, pero también de corte, digamos, de la diversidad cultural, en términos de los territorios llamados indígenas o de los territorios de los pueblos originarios, donde la confrontación central hoy día, si recogemos el conjunto de los movimientos sociales, gira alrededor también de prefiguraciones territoriales, esto es, de una apropiación directa de los movimientos sociales de su espacio. Si en los años fines de los 80 el mundo, digamos, de los movimientos locales en términos de los municipios nos estaban hablando, y particularmente investigaciones que se leyeron después del 88, nos explicaban el 88 no como de generación espontánea, sino durante el año 85 al 88 se tomaron violentamente el 15% de los municipios del país, ¿sí? Hoy yo diría, bueno, el 15% significa la inmensa mayoría rurales. No hay tiempo de explicar. Este país, en términos de su estructura municipal, corresponde a lo rural. ¿Sí? Este país de los 2.600 municipios, cerca de 1.850 son de corte rural por el tipo de población, la forma en la cual están estructurados en su población, etcétera. Es un país, efectivamente, de grandes ciudades, de concentración urbana impresionante, etcétera, pero en su estructura territorial, o sea, municipal, es un país agrario y corresponde a un modelo agrario en esto. Bueno, hoy día lo que diríamos es que los territorios agrarios y no municipales, no en su expresión de territorio político, sino en su expresión de territorios económicos, han representado la mayor resistencia al neoliberalismo, ¿sí?, que tenemos cuenta. Y voy a decirlo en un solo dato: vino una contrarreforma agraria desde el año 92 y resulta que teníamos el 52% del territorio nacional en manos de ejidos y comunidades. Pasó el neoliberalismo por arriba y hoy tenemos el 54, o sea, 2% más del territorio nacional se convirtió en propiedad social. No confundirse con el otro dato que di del 50% concesionado, porque precisamente la inmensa mayoría de esas concesiones están sobre no territorios privados, sino sociales, la inmensa mayoría de las mineras. Por eso nos vamos a explicar la confrontación de unos territorios frente a otros. Entonces, en este sentido, lo que nosotros nos encontramos es un ascenso de las luchas socioambientales que representaron, antes que nada, una defensa no solamente de la tierra como un medio de producción, sino de la tierra también en cuanto a sus recursos, bosque, en tanto el problema del agua,
en tanto a la lucha contra las mineras, en contra de los proyectos energéticos, enfrentando el crecimiento de las ciudades, confrontando los megaproyectos turísticos, etcétera, etcétera. Ustedes, si van sistematizando todo eso, y hay dos grandes equipos en México, uno de la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad y el otro, sí, de las que también están ligados entre sí, pero hacen cada quien su contabilidad y la vienen desplegando a nivel nacional, junto con un observatorio a nivel internacional y particularmente con mucha fuerza en América Latina del ecologista, del ecologista político, de ecología política Joan Martínez Alier, que tiene todo un equipo hacia América Latina. Lo que nos damos cuenta es que hay un crecimiento impresionante de los movimientos sociales en nuestro continente y particularmente en México de los movimientos socioambientales. ¿Con qué características? Y eso nos gustaría distinguirlo. Básicamente de confrontación directa. En las mineras, los primeros conflictos con las mineras se llevaron por el lado legal, igual que hasta ahora el tema de los transgénicos o el tema del fracking está llevándose a partir de una gran alianza de ejidos y comunidades de todo el norte del país, de Coahuila, de Chihuahua, de Tamaulipas y de parte de Veracruz, todos en una gran alianza con amparos en contra del fracking en el norte, porque la mayoría del fracking se va a dar ahí. Entonces tenemos esta respuesta, igual la tuvimos hace 20 años en contra de las mineras. El caso emblemático es San Luis Potosí. En términos de la vía legal, se ganaron absolutamente en todas las instancias se ganó la lucha contra la gold mining en San Luis Potosí. ¿Ustedes saben cuándo se paró esa minera? Nunca. De ahí la experiencia en los últimos 3 años para acá se ha convertido en acción directa. Y lo digo así, el movimiento que plantea un parteaguas, ¿sí?, y que además le llama así, frente a los proyectos de muerte, los proyectos de vida. Y como es de vida o muerte el asunto, nos va la vida en ello y entonces nos confrontamos. Caballo Blanco en Veracruz inaugura toda una nueva fase de confrontación directa y de acción directa de los movimientos, de que de aquí se van. Y se van porque destruimos la maquinaria, se van porque los confrontamos, se van porque las movilizaciones de masas llegan a una tensión extrema, como estamos en este momento hoy en México. Nada más agregaría entre paréntesis, sí, dicen que una de las mineras más grandes de oro está en la zona de Iguala, ¿no? Bueno, nada más para dato así de toda la conflictividad y cómo está montada toda esta conflictividad en términos generales. Entonces la confrontación se ha dado en Morelos, se ha dado en la Sierra Norte de Puebla, se ha dado en Veracruz en términos de la acción directa. Caballo Blanco significó una movilización enorme después de la experiencia en Chiapas frente a las mineras canadienses, de la muerte de un dirigente indígena prosapatista, y esto, sí, allí fue la muerte la que llevó a una suspensión por el momento de este planteamiento. Pero en el otro caso, ahí dijeron se van porque se van, agarraron, sí, y empezaron a destruir la maquinaria y se fueron por el momento. Entonces se la plantearon así. De ahí se trasladaron los activistas a la Sierra Norte de Puebla en las movilizaciones de la Sierra Norte de Puebla. Esto hace 6 meses. Y tanto en Olintla como en la zona de Cuetzalan, como en las movilizaciones básicamente de Sautla, lo que decía, y prometí, ahora estoy obligado a decírselo, que decía Violeta, que hay que contar, vienen los chinos, se plantea no solamente la extracción de cobre junto con plata, con oro, porque además se llevan todo lo que encuentren, sino también es una de las franjas de tierras raras que son superconductores, ¿sí?, que son raras porque no están en la tabla
¿no?, de elementos que nos aprendimos en las escuelas, sino nos modificaron la tablita, entonces son raras en eso, con la desgracia de que en China hay el 96% de las tierras raras del mundo y nosotros tenemos, el 94%, y nosotros tenemos cerca del 4%, y el otro 2% restante está disperso en el mundo de las tierras raras. Entonces también que nos agarren persinados porque tenemos aquí ese 4%. Lo que han hecho los chinos es venirse sobre estas tierras raras de México antes de sobre las suyas, ¿sí? Porque va a significar un monopolio fundamental, el manejo de las tierras raras, etcétera, todo eso. ¿Qué pasó en Sautla? Se cayó un Caterpillar de 20 y tantos millones de pesos a un barranco y diciéndole a los chinos, es que aquí la tierra no aguanta sus máquinas tan grandes y se van a ir a los barrancos, y ya saben ustedes, el chino tuvo el valor de ir a enfrentarlos en la asamblea, una asamblea donde hay 9,000 habitantes, había 10,000 asistentes. O sea, había más que los pobladores, no faltaba nadie del pueblo, le dijeron, de aquí se van, no, que bueno, vamos a negociar, se van. Y ya se cayó el Caterpillar y eso. Entonces el chino empieza a hablar con ellos, a discutir, está en toda la grabación, si queremos y tenemos tiempo, traemos un pequeño video de toda esa experiencia de esa región, que quizá vale la pena. Él se ve ahí, el chino discutiendo, y lo que les dice ya cuando lo están llevando en vilo hacia afuera, ¿sí?, es, bueno, acuérdense que ustedes mismos dicen que nosotros tenemos, ¿sí?, paciencia de chinos. Volvemos con la siguiente generación, ahí nos vemos, nosotros no perdemos la concesión. La siguiente va a entender lo que ustedes no quieren entender. Y la población, claro, lo sacó en vilo hasta la carretera, ¿no?, en San Miguel, ¿sí?, a 10 kilómetros, lo fueron llevando y eso, no lo querían dejar subir a una camioneta. O sea, todos los vejámenes que hace un pueblo cuando ya se siente ofendido hasta el extremo y confrontado y eso. Olintla quisieron enfrentar a un grupo étnico contra otros, a las monjas las quisieron enfrentar, dijeron que este era un movimiento religioso en contra de las mineras porque eran canadienses y eran protestantes, ya saben todo esto, y ahí llegó la cosa casi a muertos. Igual, sí, se desaparecieron varias de las piezas de la maquinaria, etcétera. Básicamente la gente está respondiendo con la acción directa, la confrontación ante un proyecto de muerte. Viva la vida, y entonces nos vamos a enfrentar. Ese es el ambiente, digamos, extremo en el cual nos encontramos de buena parte de los movimientos socioambientales. Pero también, entonces lo recorro rápidamente. Desde nuestro punto de vista, no se trata solamente de un modelo de acumulación, sino de lo que se encuentra hoy día en confrontación. Es algo que nos debería llamar la atención, es una disputa de orden civilizatorio. Entonces esto nos lleva a otro grado de contradicciones. No solamente es una lucha anticolonial o decolonial, porque tenemos un proceso de recolonización, y por eso el ejemplo de qué pasa con la colonia y qué pasa hoy día con la explotación minera, ¿no?, y cuáles son las dimensiones, y que no pagan impuestos, y la forma que no tiene ninguna lógica económica, la forma en la que están regalando el país. Sí, es al extremo. La única lógica es un Estado nacional de competencia a favor de quién, de las transnacionales, que marca además toda una política en la cual nos encontramos envueltos estos días, que es un Estado que impone el dominio sin hegemonía. ¿Qué significa en términos gramscianos un Estado, sí, de dominio sin hegemonía? Es básicamente la acción violenta y la justificación de la violencia, queremos decir, el modelo en términos de lo ambiental está representando un modelo efectivamente de muerte, de confrontación directa, pero también de civilización, de la máxima destrucción de nuestro país. Y no es el apocalipsis now, no, ya nos llegó el apocalipsis, ¿sí? Y lo podemos decir en agua, y lo podemos decir en términos de recursos, de contaminación, lo podríamos hablar en cualquier orden en este sentido. Entonces, cuando decimos que es una disputa civilizatoria, adquiere forma precisamente en un giro
hacia la utilización de lo que en términos de economía podemos hablar de, digamos, de las externalidades y convertir básicamente a los recursos naturales en un proceso a partir del cual la sobreexplotación de los mismos, en vez de distinguir los límites que tendría el capital en esta dinámica o interiorizar la crisis ambiental de otra manera, simple y llanamente se sigue avanzando, ¿sí?, a una velocidad tal que no hay forma de confrontar esto más que en términos abiertamente anticapitalistas. Entonces, pero no solamente eso, sino el capitalismo ha tomado forma en una civilización que tiene sus rasgos en el consumo, en la cosificación, en la mercantilización extrema de todo el sentido de vida, y entonces lo que estamos confrontando aquí es una forma en la cual el capital se apropia de los territorios. Doy un ejemplo en esta misma región de la Sierra Norte de Puebla y ya de la parte baja de esta sierra o de la entrada de esta sierra, que significa los territorios azules de Tehuacán, azules en todos los sentidos, o sea, azules porque son panistas, azules porque toda el agua la pintan de azul, porque es donde pintan la mezclilla, azules en el sentido de la contaminación general que se lleva ahí, y no nos hubiéramos enterado si no hubiera habido un temblor, ¿sí?, en el año 94 en esta región, donde se cayeron todas las casas y era una gigantesca maquiladora en un mundo campesino que a la vez era un mundo de la expulsión de la fuerza de trabajo hacia el norte. ¿Qué queremos decir con esto? El capital en esa zona se apropia de todos los elementos de la reproducción de la fuerza de trabajo y los utiliza como palanca para la acumulación de capital. No solamente son los gobiernos locales dándole todas las facilidades, no solamente, sí, podríamos decir, las habitaciones y la forma en la cual la gente vive, sí, puesta al servicio del capital, y entonces la condición de vida, efectivamente, en el nuevo modelo se impone una dinámica, sí, puesta por el capital, sino la articulación con la migración, todo esto ligado a un punto de sobrevivencia, a una rotación, digamos, del personal que solamente es posible con la válvula de escape de la migración, ¿sí?, y de lo que esto significa en esa región de Puebla. ¿Qué diríamos también en términos de agregados que nos interesa a nosotros desde una perspectiva de ecología política? Diríamos no solamente que este incremento de los conflictos y esta radicalización de los conflictos, sino también cómo han sido enfrentados estos conflictos. Entonces yo les daba el ejemplo de la Sierra Norte, pero lo amplío. ¿Cuál es la gran bronca ahí? Hay 106 proyectos hidroeléctricos, entre comillas, bajo un nuevo modelo de no gran presa, sino de presas medianas y pequeñas en combinación. Si uno las ve en su conjunto, es un gigantesco sistema, ¿sí?, que es una de las cuencas o del grupo de cuencas más importantes que alimentan una de nuestras, digamos, grandes fuerzas en términos del agua, y la confrontación de qué va a pasar con esta agua. Uno podría pensar, es para hacer energía, para poder tener energía eléctrica, otro modelo, y eso no existe más. No hay energía eléctrica necesaria en esta región, hay un excedente en esta región, hay una producción. Entonces el sentido del agua es precisamente para el fracking, ¿sí?, que necesita toneladas de agua, ese modelo, pero para la minería a cielo abierto es para lo que necesitan esa cantidad de agua, donde además el agua tiene en prioridad ambos procesos sobre los seres humanos. Entonces en esta bronca empezaron confrontándose por allí, empezaron dándose cuenta de toda, les entregamos el mapa minero, les entregamos el mapa del fracking. Cuando estábamos, Mauricio dando la conferencia sobre fracking, lo que era fracking, oigan, podemos poner en su computadora un USB y proyectar algo para que nos lo expliquen, ¿no? Y entonces nos enseñaron nada menos que en los riachuelos, ¿sí?, saliendo del fondo de los ríos, el petróleo.
Entonces ahora entendemos, bueno, la insurrección que ha habido allí, que es una zona de quesos frescos, todo a lo largo de la carretera, a eso se dedican, la ganadería y eso, no saben de qué dimensiones. Pero además se conjuntó en términos políticos, bueno, ha habido toda una confrontación en ese sentido. Pero quizá la confrontación más grande es una zona verdaderamente paradisiaca. Es bellísima, son nuestros bosques de niebla, son una zona riquísima en agua, es una zona por sus pendientes de distintos cambios climáticos y de vegetaciones diversas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo que les plantearon, y es tan bonito que aquí hay que traer megaproyectos turísticos. Y lo que unió, ¿sí?, a cerca de 46 municipios. Acuérdense que Puebla, junto con Veracruz y Oaxaca, ¿sí?, reúnen casi el 40% de todos los municipios de este país, ¿no? Están ahí están metidos todos ellos. Se propusieron hacer una alianza y generaron un ordenamiento territorial propio. Gobierno propio, decisiones de cómo tenía que hacerse, se hizo en Totonaco y en Náhuatl simultáneamente, se construyó toda una estrategia, se reapropiaron en la Sierra Norte de sus condiciones de vida y además decidieron participar políticamente, porque si no aquí está cabrón. Bueno, de ahí han salido todas las brigadas, ya saben ustedes, del conflicto por las carreteras y el asesinato de un niño en la defensa frente a la ampliación de las carreteras. De ahí han salido las movilizaciones de lo que yo les mencionaba contra las mineras. Son verdaderos ejércitos de socioambientalistas defendiendo básicamente su vida, pero también apropiándose de sus territorios. La experiencia, el que pueda ir a Cuetzalan y se pueda ir al hotel ambiental y pueda ir a sembrar con ellos y pueda ir a trabajar, tienen todo un modelo de vida, tienen toda una estrategia, ¿sí?, de cómo enfrentar al capital desde una lógica civilizatoria radicalmente distinta. Y me voy rápidamente nada más a mencionar un poco hacia dónde están confluyendo estos procesos. Uno confluyó en noviembre de 2011, ¿sí?, hace 3 años, va a ser 3 años, en algo muy importante, el 28 de noviembre de 2011. ¿Sí? Se cumplían 100 años del Plan de Ayala, ¿sí?, de Emiliano Zapata, que no fue en Ayala, que entonces no es Plan de Ayala, sino tendría que ser el Plan de Ayoxustla, que queda a 3.600 metros de altura sobre la Sierra Poblana, no está en Morelos siquiera. Ahí se firmó, ahí tienen su mesita donde había firmado Emiliano Zapata, donde les dijo el que no tenga miedo que pase a firmar, donde se crean todos esos, ahí mismo, en el mismo estilo de Zapata, que a la mitad de las firmas dijo, y aquí en este pueblo no hay bandas, se hicieron las bandas, se trajeron las bandas en esta ocasión, 100 años después, ¿sí?, 86 bandas llegaron a Ayoxustla, ¿sí?, armaron una fiesta general, se repitió la cabalgata que hizo el hermano de Zapata para llegar a Ayoxustla, se planteó un plan de Ayala del siglo XXI, alternativo general sobre el mundo rural, con una fuerte componente socioambiental. Y de eso, ¿hacia dónde vamos? Si nada más lo puedo decir así como anuncios. Antes de lo de Ayotzinapa, se había planteado, y seguimos en ello, el 28 de noviembre, cumpliéndose años en 1914, ¿sí?, un año de haberse firmado el Plan de Ayala, se tomó la Ciudad de México por los ejércitos campesinos, el ejército zapatista. Entonces el planteamiento es 20 de noviembre, la mega marcha por, digamos, la vida, por encontrar con vida a los 43 jóvenes, ¿sí?, la mega marcha. Pero esa, conjuntarla con la confluencia el 28 de noviembre, con la entrada hasta Milpalta, como se hizo hace 100 años, de los ejércitos campesinos, y ahí vamos a estar en Milpalta, decisión asamblearia de Milpalta, Milpalta reproduce 100 años después, la entrada de los ejércitos campesinos a reclamar un cambio de política
ambiental y de política social y de política económica en este país. Y vamos a desembocar el 6 de diciembre con la toma entera de la Ciudad de México por los ejércitos campesinos, de las organizaciones campesinas en este país. Y lo habíamos planteado antes de Ayotzinapa y hoy creo que tiene muchísimo más sentido. O cambiamos este país, o nos disponemos pacíficamente a cambiar este país, porque creo que es un problema estratégico el pacifismo, no es un problema táctico, no es un problema eso. Si nosotros caemos en la violencia neoliberal y le hacemos el doble a la violencia neoliberal, es lo que quieren para acabar con la gran movilización social. Entonces, hacia allá va. Y termino nada más diciéndoles los puntos que nos parecen a nosotros centrales y quizá las agrupaciones que podríamos decir y pequeños ejemplos. Conflictos, digamos, contra las mineras, ya dije, pero quiero agregar dos cosas fundamentales. Uno es Calpulalpan, con M al final, Oaxaca, que representa el proyecto contra las mineras que causó 3 muertes por parte de las mineras de 3 pobladores de Calpulalpan, y Calpulalpan se planteó no la generación de una red nacional, sino mesoamericana en contra de las mineras. La misma bronca tenemos en Guatemala, se sigue hasta Nicaragua el asunto y entonces hay que enfrentarlas juntos y se plantearon eso dentro de una red latinoamericana contra las mineras. El ejemplo de Calpulalpan es muy importante porque el 70% del territorio de Oaxaca está ya concesionado a las mineras. El tamaño de la bronca en Oaxaca para los oaxaqueños y para como son ellos, donde el 80% del territorio son como el quesillo de Oaxaca, chiste interno y de ellos mismos, sí, son enredados, sí, pero ese 80% del territorio es, sí, el 70% está concesionado, pero el 80% de Oaxaca es propiedad comunal e ejidal. Estamos hablando de un estado con una fuerte reforma agraria que se mantiene hasta hoy día. El tamaño de la bronca en Oaxaca es extremo. Es donde quedan, además, un grupo de las normales rurales después de Guerrero, de las más importantes, y ahí se están planteando. El otro ejemplo que no quiero dejar, porque desde mi punto de vista es el equivalente a la Atenco de Fox, es Viricuta, en San Luis Potosí, pero que es de los Guarrárica, ¿sí?, que son los mal llamados huicholes. Lograron convencer a los dueños de la tierra de Viricuta, lograron convencerlo, ahí son ejidatarios, son pequeños propietarios, son viejos mineros, esto, lo otro, los lograron convencer de que un proyecto de minería a cielo abierto iban a perder todos, pero sí iba a perder para los, ¿no?, Huirrárica, la cuarta esquina del universo, de la cual ellos son encargados de la reproducción del universo. Nos puede parecer cotorreo a nosotros, pero a ellos no les parece cotorreo, ¿sí? Podría parecerle a lo mejor a alguien extraño a nosotros, pues toda la parafernalia católica, ¿no? Pues puede ser de risa para alguien que no esté inmiscuido en ella. Bueno, para ellos no es de risa estar a cargo del universo, ¿sí? Es uno de los, digamos, creo que son 9 pueblos, ¿no?, encargados de la reproducción del universo dentro de todos los pueblos originarios de México. Sí, hay pueblos que no nada más se encargan de lo de cortito, sino que están encargados del universo. Bueno, pues ahí se logró parar, convencer y acabar con el megaproyecto, ¿sí?, en Viricuta. Viricuta es el centro ceremonial del peyote, por ahí lo conocen más por ese rumbo, en esas cosas. Conflictos biotecnológicos, no los menciono más porque ya lo planteó directamente Mauricio sobre el tema de maíz transgénico y otras confrontaciones en ese orden, pero que son fundamentales. Esto es la confrontación en ese orden de despliegue científico, tecnológico, etcétera. Hay una confrontación, somos centro de origen del 18% de lo que come el mundo en este momento. Pues no chinguemos, acabar con el maíz es acabar precisamente con los maíces originales, metiendo de los transgénicos, es acabar con esa condición. Tercera cuestión,
El tema de aquí, los conflictos energéticos, y aquí hay algunos compañeros que son expertos en eso. Los proyectos de termoeléctricas, de las presas hidroeléctricas, de los parques eólicos, de las plantas de energía nuclear y de las que suponen que van a seguir, y la planta que tenemos, que es un verdadero desastre, la de Palmasola, los proyectos de fracking, sí, los viejos proyectos petroleros, etcétera, nos hablarían de una verdadera bomba de tiempo al lado de todo lo que fue la entrega del petróleo y de la velocidad con la cual van a entrar y de la forma en la cual van a entrar. Lo vimos en el fracking, pero lo podemos ver en todas las otras, los parques eólicos, la densidad de los parques eólicos en México no tiene paralelo en el mundo entero. No hay en ese sentido. Los conflictos turísticos que ya les mencioné, los conflictos urbanos, básicamente las carreteras. Las carreteras, Atenco venció al aeropuerto. ¿Qué le hicieron a Atenco? Lo hicieron cuadrícula con un montón de carreteras por arriba. Nunca se les ocurrió parar las carreteras. Pues todo el mundo queremos medio movernos más rápido, ¿no? Y entonces, pero fue la forma en la cual los descoyuntaron como la Coyolxauhqui. Bueno, en términos, digamos, de la supervía de la Ciudad de México, en términos de los túneles sobre el bosque de niebla y acabar con todos los bosques de niebla de la ciudad de Jalapa, el megatúnel de Morelia, los derechos de paso o de servidumbre, como le quieran llamar, para lo del petróleo, etcétera, etcétera, todos esos proyectos de urbanización y de industrialización sobre los territorios, y eso son, por su velocidad, por el tipo de forma en la cual se están haciendo, son proyectos que muestran un proceso de violencia neoliberal enorme. Entonces, frente a ello, hay toda una serie de alternativas, el buen vivir, las confrontaciones de otro orden, propuestas generales, pero sentimos desde nuestro punto de vista, sobre todo en la coyuntura actual que estamos viendo en estos días, estamos frente a un cambio radical, ¿sí?, del ámbito político y de lo que se está jugando en este país. Nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no, a todo el mundo nos puede dar pánico, pero que vamos hacia una condición y a una coyuntura fundante que puede acabar muy mal, o si nos movilizamos puede acabar de otra manera en este país. Creo que los que nos ponen el ejemplo y están más que organizados, y ya verán ustedes cómo llegan a la Ciudad de México, y estamos trabajando para que lleguemos todos a la Ciudad de México a fines de este mes, principios del que entra. Sí, los ejércitos campesinos, pero ahora sí con proyecto, ya no pueden dejar e irse nada más, ¿sí? Y tener una constitución como la que tenemos, bueno, que nos da y que le han dado en toda la torre. Aquí es verdaderamente, se ha colocado la cosa, y los 43 desaparecidos y los 6 muertos nos lo hablan de ello, es de vida o muerte. Si es de proyectos de vida frente a los proyectos de muerte. El neoliberalismo enseñó ya todo el cobre. No tiene más, no tiene argumentos, no puede más. Es además vulgar la forma en la cual se está dando este proceso de especulación, de robo, etcétera. Bueno, los ejemplos nos conmueven a todos, ¿sí? Yo no quiero entrar en esa línea porque efectivamente todos nos quedamos, digamos, yo al menos, paralizados. Y eso, lo otro, primero ante la muerte. Bueno, que la suerte es que socialmente estamos respondiendo, pero de verdad que nos va la vida en estas cuestiones. Por eso nos interesaba tanto y les queríamos decir desde dónde estamos hablando, no desde nada más el rollo académico, sino cómo hemos ido construyendo esta propuesta a demanda de los movimientos sociales, brindándoles información y todo eso. Muchas gracias.